jugador que se movía por donde él quería, implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. Acaba de escucharlo, con esa calma que da saber algo que los demás todavía no ven. Cuando Luis Enrique lo dijo, nadie lo tomó en serio. Era el entrenador del equipo que perdía su estrella intentando quedar bien. Eso pensó la mayoría y nadie debería haberle ignorado. Porque hoy el PSG acaba de ganar la Champions League y está en semifinales por segundo año consecutivo. Y el Real Madrid, el equipo al que se fue Mbappé, lleva 2 temporadas sin ganar un título. Alguien tenía razón y no era el que todo el mundo pensaba. Cuando Mbappé anunció que se marchaba al Madrid, la narrativa fue sencilla y aplastante. El mejor jugador joven del mundo fichaba por el mejor club del mundo. Era el movimiento perfecto, inevitable casi. Los medios franceses lloraban la pérdida, los medios españoles celebraban el golpe. Y el PSG, según todo el mundo, quedaba destrozado. Sin su estrella, sin su cara visible, sin el jugador que había costado cientos de millones entre fichajes, renovaciones y primas, ¿qué iba a hacer el PSG sin Mbappé? La respuesta llegó antes de que nadie lo esperase. Y si ya con esto estás interesado, no te olvides de suscribirte a este canal para no perderte ningún tipo de contenido como este. Pero para entender lo que pasó después, hay que entender lo que fue el PSG con Mbappé durante los últimos años de su etapa allí. Y hay que ser honesto, porque la imagen publicada de Mbappé en el PSG era de la gran estrella injustamente limitada por un club mal gestionado. Eso vendía bien, era una narrativa cómoda. Mbappé quedaba como que merecía más, que necesitaba un proyecto serio y que en el Madrid iba a explotar de verdad. Pero Luis Enrique, que tan solo llevaba una temporada conviviendo con él cada día, no lo veía exactamente como eso. Mbappé en el PSG era una figura con un peso extraordinario dentro del vestuario, no solo en el campo. Se hablaba de su capacidad para influir en decisiones del club, en fichajes, en decisiones técnicas. Eso genera una dinámica muy particular en un equipo de fútbol. Cuando un jugador tiene ese poder, el sistema se construye alrededor de él, aunque nadie lo diga en voz alta. Y cuando el sistema depende de una sola figura, el día que esa figura no está al 100%, el sistema no funciona. Luis Enrique llegó al PSG en el verano 2023 con una idea muy clara. Quería un equipo que presionara, que tuviera intensidad colectiva, que no dependiera de momentos individuales para ganar partidos. Era una idea directamente opuesta a lo que el PSG había sido durante años. Y chocó, claro que chocó. Mbappé hacía pressing cuando quería, participaba en el juego colectivo cuando le convenía, no porque fuera mala persona, sino porque llevaba años en un entorno donde eso no se le exigía con consecuencias reales. Lo que hizo Luis Enrique en paralelo fue construir el equipo que quería. Dembélé llegó y entendió la idea desde el primer día. Pressing constante, movilidad, sacrificio. Vitinha creció hasta convertirse en uno de los mejores mediocampistas de Europa. Fabián Ruiz encontró su versión más completa. Barcola explotó con una progresión que a muchos sorprendió, pero que Luis Enrique ya había visto en los entrenamientos. El equipo empezó a tener una identidad que no dependía del apellido del once inicial. Y en junio de 2024, Mbappé se fue al Real Madrid. Y a la temporada siguiente, la 2024-2025, el PSG ganó la Champions League. El club que durante una década había acumulado estrellas sin conseguir el título europeo más importante, lo ganó el año que su mayor estrella se marchó. Eso no es ironía del fútbol, eso es resultado del trabajo específico sobre una idea específica. Y es que esta temporada, la 2025-2026, vuelven a estar en semifinales de Champions. El PSG ya no es el circo de las estrellas que no ganaba nada, es un equipo de verdad. Y la diferencia entre el PSG de antes y el PSG de ahora tiene un nombre y un apellido, y ese nombre y ese apellido se fue al Real Madrid. ¿Tú crees que Mbappé era el problema del PSG o era el sistema que no estaba bien construido mientras él estaba? Escríbemelo por comentario porque este debate va a dar mucho que hablar. Pero ahora nos vamos al otro lado, a Madrid, porque la historia de Mbappé en el Madrid es la historia opuesta y es igual de reveladora. Ancelotti tiene un equipo que funcionaba, que había ganado la Champions en 2022 y en 2024, que había ganado ligas, que tiene un mecanismo colectivo muy bien engrasado donde Vinicius era el desequilibrio por la banda izquierda, Bellingham era el motor de segunda línea, Valverde era la energía, Rodrigo era el comodín. Un equipo que sabía cómo competir en los momentos importantes, un equipo que no necesitaba de alguien que jugara perfecto para ganar. Y entonces llegó Mbappé con la expectativa de llevar ese equipo a otro nivel. Y lo que pasó fue justo lo contrario. La temporada 2024-2025 fue desconcertante, no porque Mbappé jugara mal en todos los partidos, sino porque el equipo no funcionaba. La conexión con Vinicius era forzada, los dos queriendo el mismo espacio, la misma profundidad, los mismos carriles. Cuando los dos están juntos, ninguno de los dos está del todo cómodo, y eso se notó durante toda la temporada. En Madrid terminó el año sin ganar nada, y Ancelotti, el entrenador
que había ganado 3 Champions League con el club, fue despedido. Entonces llegó Xabi Alonso. Y aquí la historia da un giro que complica el diagnóstico simple sobre Mbappé. Porque con Xabi Alonso, Mbappé empezó a rendir mejor individualmente. Los números mejoraron. El jugador se veía más cómodo, más participativo, más cerca de la versión que todos esperaban cuando se fichó. Pero los resultados colectivos no acompañaron. El Madrid seguía sin ganar lo que tenía que ganar. Esa contradicción, Mbappé bien, pero el equipo mal, es una de las más difíciles de resolver en el mundo del fútbol, porque no hay un culpable claro al que señalar. Xabi Alonso fue despedido y llegó Álvaro Arbeloa. Y con Arbeloa, Mbappé ha vuelto a bajar su nivel. El jugador que con Xabi Alonso había recuperado algo de su mejor versión ha desaparecido de nuevo. Y el Madrid, esta temporada, está a punto de cerrar otro año en blanco. 2 temporadas seguidas sin título, con una de las plantillas más caras de la historia del fútbol, con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham, con Valverde, con todo el talento del mundo sobre el papel y sin nada que enseñar en el palmarés. Y aquí está exactamente lo que Luis Enrique describió en aquella entrevista, cuando dijo que sin Mbappé iba a controlar toda la fase del juego. En el PSG, el sistema existía para Mbappé, las posiciones de los demás jugadores, las dinámicas de presión, los movimientos sin balón de sus compañeros, todo estaba calibrado para maximizar lo que Mbappé hacía bien. Velocidad a los espacios, profundidad, 1 contra 1 en banda. Ese entorno fue su entorno durante 6 años. En ese entorno era imparable. Pero en el Madrid ese entorno no existe y nunca existió. El Madrid no se iba a reconstruir para Mbappé. Ya tenía su identidad, ya tenía su dinámica, ya tenía sus jugadores con sus roles definidos. Y Mbappé entró en ese sistema y tuvo que adaptarse. Y adaptarse es difícil cuando lleva años siendo el centro alrededor del cual todo gira. Lo que revelan estas 2 temporadas es algo más profundo que un problema de rendimiento. Lo que revelan es que Mbappé no ha encontrado todavía la versión de sí mismo que funcione de forma consistente sin las condiciones específicas que tenía en París. Con Xabi Alonso hubo un destello, una señal de que el jugador está ahí, de que la calidad no ha desaparecido, pero un destello no es una solución. Y cuando cambia el entrenador y el nivel baja de nuevo, la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta en el Madrid es si el problema tiene solución dentro de este sistema o si quiere reconstruir algo desde cero. Luis Enrique no lo dijo con maldad, lo dijo con conocimiento. Y lo que 2 años de resultados han demostrado es que tenía más información que nadie cuando abrió la boca. Y si este análisis te sirve para entender el fútbol más allá de los resultados, no te olvides de suscribirte. Entonces, ¿qué queda todo esto? Queda una lección sobre el sistema y las estrellas. El PSG tardó 10 años y más de 1.000 millones de euros en entender que acumular talento individual no gana Champions League. Lo entendió cuando llegó un entrenador dispuesto a poner el sistema por delante de cualquier nombre propio. Y lo entendió del todo cuando ese nombre propio se fue y el equipo no solo sobrevivió, sino que ganó lo que nunca había ganado. El Madrid está aprendiendo ahora mismo que incorporar el mejor talento individual disponible no mejora automáticamente un sistema que ya funcionaba. Que 2 temporadas sin título con esa plantilla no es mala suerte, es una señal de que algo estructural no encaja. Y Mbappé, que sigue siendo uno de los jugadores más dotados del mundo, está aprendiendo que el entorno importa tanto como el talento, que rendir en el PSG durante 6 años en unas condiciones específicas no garantiza rendir en cualquier sitio con cualquier sistema. Luis Enrique lo vio antes que nadie, no porque sea divino, sino porque tenía información de primera mano que nadie más tenía. Había visto a Mbappé en los momentos en que nadie está mirando, y lo que vio le dijo que Mbappé era extraordinario, pero su extraordinario tenía condiciones. 2 años después, el palmarés sigue contando la misma historia. Ahora, cuéntame la tuya. ¿Crees que Mbappé puede encontrar su mejor versión en el Real Madrid? ¿O el problema de fondo no tiene ninguna solución? Te leo por comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Te dejo por aquí mi último vídeo donde hablamos sobre la historia de Michael Olise, que es en realidad el heredero de Ronaldinho. No me rollo más y nos vemos por este vídeo. Chao, chao.